Saludos estimados, bienvenidos a este breve pero interesante tutorial. Soy el profesor Agustín Morillo y en esta ocasión quiero compartir una valiosa herramienta que he elaborado con el fin de facilitar la distribución de frecuencias, así como también la construcción de su respectivo polígono de frecuencia. Sobre la herramienta en sí no tenemos mucho que explicar, ya que es una herramienta bastante fácil de utilizar. Sin embargo, sobre la distribución de frecuencias para datos agrupados es bueno recordar lo siguiente: que el valor máximo se refiere al dato de mayor valor, que el valor mínimo se refiere al dato de menor valor de todos los datos que nos han proporcionado, mientras que el rango hace referencia a la diferencia que existe entre el valor máximo y el valor mínimo. Por su parte, NI, la cantidad de intervalos o número de clase, como también se le llama, se refiere a la cantidad de intervalos en que serán distribuidos todos los datos dados en la tabla de frecuencias. Sobre este apartado es de suma importancia tener en cuenta, primero, que la cantidad de intervalos debe ser un número entero impar, mayor o igual que 5 y menor o igual que 19. Es decir, que podremos tener los números 5, 7, 9, 11, etcétera, hasta el 19. Y en segundo lugar, también debemos recordar que hay varios métodos para conocer la cantidad adecuada de los intervalos. Entre ellos está la famosa fórmula de Stolges, la cual dice que NI es igual a 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo del número de datos dados. Es bueno aclarar que esta fórmula no siempre nos dará valores exactos, por eso hemos diseñado esta tabla que nos ayudará muchísimo más. Por último tenemos la amplitud que cada intervalo debe tener y se calcula dividiendo el rango entre la cantidad de intervalos. Ahora bien, hacer ese riguroso proceso que acabamos de explicar no tiene por qué quitarnos el sueño ni ocupar mucho de nuestro preciado tiempo cuando vivimos en la era tecnológica. Así que en solo segundos puedes obtener, con solo hacer unos pocos clics, todos tus resultados deseados. Lo primero que debemos hacer entonces, manos a la obra, es irnos a la hoja de datos. Y allí vamos a pegar todos los datos que nos hayan proporcionado, ya sea escribirlos de forma manual o simplemente copiarlos de donde los tengamos y pegarlos. Les aclaro que no importa el lugar en esa hoja de datos donde usted ubique esos datos, no tiene mucho que ver. Donde quiera que lo ponga, pues le quedará bien. Y aunque le parezca increíble, vamos a la solución. Y fíjese que no tiene más nada que hacer porque ya está resuelto su problema. Aquí tenemos que el valor máximo es 1526, el valor mínimo 134. El rango entonces es 1392, lo cual, como recordamos, es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Y la cantidad de intervalos que habíamos preseleccionado es 5. La amplitud es 278. Ese es el tamaño que hay entre el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. Entonces, como les decía, sobre la cantidad de intervalos, esto puede variar. Note usted que la fórmula aquí nos dice que es 5,39. Entonces nosotros seleccionamos 5 por lo que recordamos que debe ser 5, 7, 9, un número entero, nunca decimal. ¿Cómo sabemos que nuestra tabla quedó correctamente, que nuestra distribución no tiene errores, que nuestra distribución está perfecta? Pues venimos aquí, después del intervalo 5, note que aquí están marcados los intervalos 5, 7, 9, 11, etcétera, con rojo. Como tenemos 5 intervalos seleccionados, aquí venimos a la tabla y notamos que el 5 ahí termina con un 1, no importa la cantidad, dependiendo de los datos con los que contemos. Lo que usted tiene que mirar es
debajo de ese último intervalo que seleccionamos, que es 5, el número que hay aquí, si es mayor que 0, entonces significa que nos está sugiriendo que en la tabla ubiquemos un intervalo mayor que 5. En este caso, mayor que 5, que es el que hemos seleccionado. Si nos resulta 0, entonces todo está perfecto. Si queda en 0 este valor por debajo del intervalo seleccionado. Si el número que queda aquí es mayor que 0, entonces tendremos que cambiar el intervalo a un número superior al que hemos seleccionado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a eliminar algunos datos de acá, de la hoja de datos. Vamos a eliminar una parte de ellos. Por ejemplo, toda esta parte. La eliminamos, volvemos a la solución y vean cómo ha cambiado el gráfico, pero también note lo que ha sucedido. Tenemos también 5 intervalos seleccionados, pero aquí en el 5, en el intervalo número 5, note que después de él nos queda un 1, lo que significa que nos está sugiriendo que agreguemos un intervalo más, es decir, que en lugar de 5 coloquemos el 7. Le damos a entrar y fíjese cómo ahora nuestra tabla de frecuencias ha cambiado y después del intervalo 7 nos queda 0, lo que significa que ahí la distribución está correcta y es la más indicada. Por último, solo nos queda aclarar que en la tabla usted no puede hacer ninguna otra operación, ni borrar nada, ni quitar nada de lo que ya está puesto, aunque sea por error. Solamente puede editar en esta parte y el gráfico. Así que ya lo que le queda a usted es editar el título del gráfico, así como los títulos de los ejes, tanto el vertical como el horizontal. Usted le coloca el título de ese gráfico que para nuestro caso y que sirva de aclaración, los datos que hemos colocado son los relativos al COVID-19, casos nuevos de COVID-19 durante los últimos días de noviembre de este año, por supuesto. Sin nada más que explicar, eso es todo. Espero que les sirva de mucho esta herramienta y que este video tutorial les haya gustado. Hasta la próxima.